Mi nombre es Gina Vanessa Urbano Delgado, pertenezco al Salón de Derecho 3B. Hoy voy a hablar sobre la terminación normal y anormal del proceso. Primero, ¿qué es la terminación normal del proceso? Esta se da cuando se concluye o se finaliza todas sus fases sobre el objeto de disputa en lo que se lleva en el proceso. ¿Cómo concluye de manera normal el proceso? El proceso concluye de manera normal por medio de una sentencia o acto por el cual el juez pone fin al conflicto, admitiendo o rechazando las pretensiones del demandante o demandado según sea el caso. La sentencia es la manera más habitual y menos excepcional de que termine un proceso. ¿Qué se entiende por terminación anormal del proceso? Bueno, esta se da en tanto que el proceso culmina con una providencia distinta a la sentencia, es decir, con un auto. Y las formas de terminación anormal del proceso serían el desistimiento, la transacción y la conciliación. ¿Qué es el desistimiento y sus modalidades? Bueno, en el desistimiento podemos observar dos modalidades. Podemos mencionar en el desistimiento general, se encuentra regulado en el artículo 314 del Código General del Proceso. En el desistimiento se manifiesta de forma voluntaria por parte del demandante, por el cual le señala al juez que no quiere seguir adelantando el proceso. No tiene que ser justificado, solo se debe manifestar por escrito u oralmente. Sus características es que es unilateral, por regla general, lo formula solo el demandante. Es incondicional, porque si se condicionara a que la parte hiciera algo no sería desistimiento, sino un pacto de transacción o conciliación. Y hace tránsito a cosa juzgada material porque equivale a que se haya dictado una sentencia que niega las pretensiones del demandante. Y si se formula una nueva demanda, es posible alegar la cosa juzgada. Por el otro lado también tenemos el desistimiento tácito. Este se encuentra regulado en el artículo 317, una parte en el inciso 1 y por otra parte en el inciso 2 del Código General del Proceso. El desistimiento en el inciso 1 podemos mencionar que es una sanción procesal a cargo de la parte procesal que evita una parte de las cargas. Entonces, para que el proceso siga, se presiona para que se realice esa actuación. Y si no se hace, se decreta la terminación por desistimiento. En este si se habla de medidas cautelares, entonces se levanta. Y el demandado no podrá adelantar otra demanda, sino que haya transcurrido 6 meses. Y en el inciso número 2 del artículo 317 podemos ver que es una obligación que está en el expediente, que es obligación que el expediente haya estado en secretaría 1 año inactivo. Y si esto sucedió, el juez por sí mismo o por solicitud de la contraparte debe dictar un auto con el que se decrete la terminación. Entonces, en lugar de presionar, como en el inciso número 1, en este ya se termina por desistimiento tácito. Si el juez determina el desistimiento tácito con el numeral 1, se puede poner una demanda luego de 6 meses, pero si se vuelve a pedir que se haga por desistimiento tácito, el juez puede decretar que se acaba el derecho y no puede volver a demandar. ¿Qué es transacción? La transacción se celebra cuando existe un proceso pendiente y se hace para poner fin, y si no existe el proceso, para evitar que exista el proceso. Se puede admitir total o parcialmente la transacción, y si no es total, continúa con una parte, se termina por una parte y continúa con el resto. Y también, si termina, debe determinar en qué términos se determina la transacción. ¿Qué es conciliación? Este se regula en el artículo 372 del Código General del Proceso, donde menciona que en audiencia inicial las partes pueden llegar a un acuerdo o en el transcurso, y antes de dictar sentencia las partes pueden conciliar, y si esto sucede, el proceso se acaba. El acuerdo logrado queda revestido de cosa juzgada, es decir, que tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Diferencias entre transacción y conciliación. La primera es que en la transacción únicamente intervienen las partes sin un tercero mediador, y en la conciliación, como es un acto jurisdiccional, implica la parte de un tercero denominado conciliador.
Y otra diferencia es que la transacción no es solemne, por tanto, para que produzca efectos no tiene por qué constar por escrito. Pero sin embargo, cuando se acude a este proceso y se pretende que se decrete la terminación por transacción, se requiere el contrato donde se mencione en qué términos o por qué aspectos sobre los cuales recae la transacción, para que sea admitida o no. Y en la conciliación, como es un acuerdo solemne, en tanto se requiere la construcción de un documento que contenga el acuerdo denominado acta de conciliación. Bueno, y por último, una conclusión sobre este tema. Podemos decir que en la terminación general del proceso generalmente se espera que sea una sentencia el que genere el fin del mismo, pero en caso contrario podemos tener diferentes formas de terminar anormalmente el proceso, y eso nos da una vía más amplia para poder llegar al fin de un proceso. Es muy importante conocer formas y mecanismos que nos brinda la ley procesal, ya sea para interponer una demanda o darla por terminada, como lo hemos visto, ya sea en el desistimiento que frena el proceso o en la transacción o conciliación por el cual podemos llegar a un acuerdo para darle fin al proceso. Gracias.